40 que producir 60, y sin importar cuánto tú incrementes, sin importar cuánto más produzcas, el incremento sea como regular su crecimiento, ¿no? Ahorita olvidé la palabra de eso en matemáticas, y ustedes pero creo que es exponencial. No. ¿Lineal? Lineal, perdón, gracias. Justo, o sea que el crecimiento va a ser lineal, ¿no? Sin importar cuánto yo sea, la cantidad que sube es idéntica, ¿no? Pero existen algunos costos variables que no se comportan así. Por ejemplo, imaginen ustedes que yo tengo un negocio pequeño y ocupo platos de cartón. Y los platos de cartón, por ejemplo, los paquetes vienen de 25, de 50 piezas. Entonces, no va a ser lo mismo el costo variable si yo compro 25, un paquete de 25 y vendo 25, que si compro un paquete de 25 y en realidad vendí 15, ¿sale? Entonces, no es lo mismo. También no es lo mismo, por ejemplo, o sea, yo que últimamente he estado muy metida en cosmética natural, no es lo mismo, por ejemplo, que ocupe para una formulación 10 gramos de una cosa que a que de pronto pueda comprar el galón, ¿no? Porque ya mi producción o mis encargos me permiten comprar el galón y no me lo van a dar al mismo precio el proveedor, ¿sale? Entonces esa es la cuestión con los variables, que no siempre sube de manera lineal o progresiva, sino que a veces da pequeños brincos porque el minorista o lo mayorista pues me hace mucha variabilidad en los precios, ¿sale? Ok, de aquí costo marginal, que lo empezaron a ver conmigo, no me acuerdo si lo empezaron a ver conmigo o no, pero lo debieron de haber visto en lo que les encargué el miércoles. Pero, a ver, entonces explíquenme qué era el costo marginal. Es el costo de producción unidad más de producción. ¿Qué significa eso? O sea, de que el costo que nos cuesta hacer otro producto más del que queremos, ¿no? Ok. ¿Alguien más quiere añadir algo? Ay, maestra, yo solo recuerdo que eran como, bueno, no fórmulas, pero que era la suma de esto con esto y luego lo dividías con el otro y así, completando la tabla. Bueno, vale. No sé si me encuentro. Era básicamente, a ver, acá lo tengo un ejemplo acá, que era el costo total final. Por ejemplo, recuerden que aquí tenemos diferentes variaciones de producción. En una producimos 30 y en la otra variable tenemos 90, ¿no? Entonces, era la diferencia de esas dos divididas entre la diferencia de la cantidad que habíamos hecho, ¿no? Ajá, exacto. Sí, ¿verdad? Justo tenemos una función de producción y otra función de producción. Entonces, lo que hacemos es el costo final de esta forma de producción menos el costo inicial en la primera forma de producción, dividido entre el output final menos el output inicial, ¿sale? Eso, pues, en términos de esta cosa de delta de T, de costo total, y delta de output, nos permite ubicar cuál es la diferencia, o sea, qué es el costo de producir una unidad adicional cuando yo hago un cambio de producción. Es decir, que estoy cambiando de 30 a 90, ¿sale? Entonces, por ejemplo, podemos ver que una de las variaciones más grandes aquí es esta de aquí, que está a 1 peso. O sea, es decir, este cambio de 30 a 90, no, perdón, de 30 a 90, me está saliendo en un solo peso la unidad adicional. Entonces estoy en muy buen espacio. Aquí también 1.50 no está tan mal, o sea, vemos el 1, el 1.50, creo que a lo mejor no lo alcanzan a ver, pero bueno. Vemos el 1, el 1.50, y después ya se sube hasta 2.40, 3.53, ¿no? ¿Eso qué nos indica? Que, por ejemplo, cuando yo tengo esta tabla, que esa sí se las mostré, si no me equivoco, que yo les dije que el costo marginal, por ejemplo, tendía a tener un fuerte bajón aquí de los costos, es decir, de pronto hacer una unidad adicional de producción me sale muy barato y de pronto empiezan a subir, pero hay un punto en el que ya, o sea, se hacen un pico muy amplio y ya no me funciona. Entonces, recuerden siempre que la intersección de estas curvas, en donde están mis costos totales, mis costos variables y mis costos
totales, porque recuerden que los fijos pues serían una línea aquí, ¿no? Pero bien podemos representar aquí la línea o simple y sencillamente la distancia entre estos dos. Y entonces estos costos variables totales y costos variables, más bien costos promedios totales y costos promedios variables, cuando la línea del costo marginal cruza por ellos, este segmento es el mejor para producir, ¿sí? Es decir, en un poquito más de 90 piezas y antes de llegar a las 130. Una función de producción más o menos ahí entre esas. Y bueno, de aquí, recordamos que al inicio había una tabla donde decía que todos los cortos plazos son aquellos en donde todos los insumos permanecen constantes, es decir, no hay variaciones. Y los costos, más bien los largos plazos, eran aquellos en donde es un tiempo suficientemente largo para que todos los insumos sean variables. ¿A qué se refiere con eso? Que, por ejemplo, yo tengo aquí el método A, ¿no? El método A me está poniendo que no hay capital, pero que hay mucha labor, ¿no? En el método B me está diciendo que hay 1 de capital y 6 de labor. Si yo pienso más o menos en eso de 1 de capital y 6 de labor, más o menos sería esta cantidad de trabajadores, o sea, por ejemplo, me está poniendo como es como si yo eligiera esta función de producción y esta otra y demás, ¿no? Pero en estas de aquí, yo lo que estaba trabajando era capital sin variación, o sea, 1, 1, 1, 1, 1. Pero si se fijan en esta tabla que me establece aquí, que puede no tener tanto sentido, que en realidad es nada más para hablar de ello, la cantidad de capital ya está en 0, en 1, en 2 y en 3. ¿Qué quiere decir? Que son curvas distintas, o sea, es decir, este es un corto plazo, este es otro corto plazo, este es otro corto plazo y este es otro corto plazo, porque ya todas las variables cambiaron, ¿sale? Entonces, esto más o menos en gráfica se vería de esta manera. Cada curva sería un método de producción o una forma de acomodo, es decir, yo tengo capital 1 y tantos trabajadores, o tengo capital 2 y tantos trabajadores, y tengo capital 3 y tantos trabajadores, ¿no? Si yo pienso todo esto como una curva, entonces esto ya sería mi largo plazo. Todos estos son cortos plazos, pero la curva que está aquí punteada sería ya el largo plazo. Por eso dice que es un tiempo suficientemente largo para que todas las variables cambien, ¿no? Esta curva pasa por todos los momentos en los cuales aquí hay un capital, pero no sé qué, ¿no? 2 capitales, pero quién sabe qué, ¿no? 4 capitales, pero no sé qué. Entonces, ya todas esas condiciones están cambiantes en este momento, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, dice usar 0 líneas automáticas, 1 línea automática, 2 líneas automáticas y 3 líneas automáticas. Por eso es que es posible hablar de esto, que es cantidad de capital 0, pero 9 de trabajo, ¿no? Ok, entonces, y pues bueno, más o menos aquí, ya así es como se ve la gráfica limpia, ¿no? Hablando ya de términos. Aquí, por ejemplo, todos estos puntos que se ven aquí son los puntos más eficientes de todas las curvas. O sea, son puntos eficientes en la curva A, en la B, en la C, en la D, y al menos en este ejemplo coincidían esos puntos de eficiencia y por tanto coincidían que era una producción entre 130 y 185, que justamente coincide con este segmento de aquí, ¿no? Bueno, en realidad un poco más, ¿no? No coincide, perdón. Es que este es el corto plazo y este es el largo plazo. Ok, entonces, me gustaría saber si hay alguna duda con este tema. No, doctora. Creo que no, maestra. Ok. No. Vale, entonces, les encargué que me investigaran a Porter. ¿Sí, no? ¿Sí o no? Creo que sí. Ok. ¿Qué encontraron de Porter? ¿Quién era Porter? ¿Alguien lo encontró? ¿Alguien le interesó? ¿Alguien le dio curiosidad? ¿Nadie? Pues en el video estaba dando como una conferencia de economía, ¿no? Y era un profesor de una universidad importante en Estados Unidos. Y escribe libros. Híjole, ya con la posibilidad, métanse por lo menos ahorita a Wikipedia y díganme quién era. A ver, aparte de que daba conferencias y se veía que era de economía.
Uno de los mayores pensadores en gestión y competitividad. Ok. Bastantes distinciones. Conocido como Escuela de teorías negocios. económicas. Ok. Escuela de Negocios en Harvard también. Ujú. Ostenta una cátedra que se llama Bishop William Lawrence Ok. y dirige el Institute for Strategy and Competitiveness de la misma Escuela de Negocios. Ok. ¿Y si saben qué estudió? A ver, busquen ahí qué estudió inicialmente. Espéreme. Ingeniería, ¿no? Ingeniería mecánica y Ajá, es aeroespacial. ingeniero mecánico. ¿Sale? Es ingeniero mecánico y aeroespacial. Y después de ahí estudió MBA, que es un Master of Business Administration. Entonces, hay muchos tipos de MBAs, ¿no? Pero básicamente lo que hay de transversal en todos los MBAs tiene que ver con negocios y administración, ¿sale? Entonces, estudié esto y pues ya se enamoró o empezó a ocupar como los modelos matemáticos y el razonamiento de la ingeniería para los negocios, lo cual siempre es muy apropiado y muy bueno. Les puedo decir incluso, por ejemplo, que uno de sus compañeros de una generación que ya salió, ya se tituló, por ejemplo, ahorita se dedica a análisis de datos, gana muy bien, le va muy bien, le fascina su trabajo, no hace nada relacionado con la biomédica, pero utilizó mucho de lo que ocupó como con la biomédica para poder trabajar en esto de análisis de datos, empezó a trabajar ciertos softwares adicionales y la verdad es que está bastante interesante el trabajo que hace, ¿sale? ¿Por qué es importante? A lo mejor como ahí el gran paréntesis, pero es importante porque hay que ver a nuestras carreras no como un grado en el cual solo les permite hacer cierto tipo de cosas, sino más bien como una caja de herramientas. Si ustedes lo ven como una caja de herramientas, les va a ser más sencillo salir al mundo y hacer cosas que les gusten, ¿no? Y que les vaya bien y demás. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso en mi carrera y lo que dijeron que es mi carrera, por ejemplo, ustedes a lo mejor no me lo van a creer, pero hace 5 años, Ingeniería Biomédica de la UAC no sabía que podía trabajar en hospitales. O sea, veían biomédica como solo el desarrollo pero no lo veían desde la ingeniería clínica, o sea, desde la administración del equipo médico. Y parecería una tontería, pero es que de verdad no lo veían. O sea, cuando se abrió la carrera lo pensaban más como una cosa como lo que hace auto, como de, pues va a desarrollar cosas asociado como a la medicina y como a las cosas biológicas. No lo entendemos muy bien, pero vamos a armar la carrera, ¿no? Y entonces no se sabía. Y gracias a que llegaron cierto tipo de personas que trabajaron en hospitales, que llegaron los profesores del CRIC, etcétera, empezaron a ver como otros tipos de oportunidades, ¿no? Entonces, pero muy probablemente, si yo les digo ahorita, o sea, por ejemplo, yo he visto trabajos que se buscan o que buscan gente que sepa hacer, por ejemplo, modelados 3D de piezas específicas para detener animalitos que van a entrar en el resonador magnético. Y existe trabajo de eso. Y en eso puede entrar un ingeniero biomédico. Pero a lo mejor ustedes no lo vislumbraban como decir, ok, bueno, puedo ocupar mi entendimiento de las cuestiones biológicas, de la imagenología y aparte que sé utilizar bien un software, más o menos, salen más o menos del uso de los softwares, déjenme decirles. Pero, o sea, digo, ya tengo alumnos, por ejemplo, que se dedican a prótesis, a órtesis, a cosas por el estilo y que ocuparon cursos adicionales a lo mejor de SolidWorks o que se certificaron en cosas específicas de SolidWorks. Pero bueno, o sea, se obtienen habilidades adicionales y yo lo puedo utilizar para ese tipo de trabajo, ¿no? A lo mejor, no sé, su otra compañera que se fue ahorita, esperemos que se pueda ir porque está muy detenida por la visa de trabajo, pero ya tiene su trabajo en Portugal. Y por ejemplo, ella va a trabajar en un centro de investigación que tiene que ver con pedagogía, que tiene que ver con aprendizaje, que tiene que ver con el cerebro de un niño, pero lo va a ver ella, su aportación a ese lugar va a ser desde la biomédica, ¿no? Entonces, cuando yo soy capaz de visualizar las posibilidades de mi carrera desde una caja de herramientas, tengo posibilidad de pensar en otras alternativas, ¿sale? Me paso para acá. Entonces, ¿por qué es muy apropiado hablar de estas cosas cuando hablamos de Porter? Porque justamente lo que hace Porter es un análisis del estado en el que se encuentra algo, ¿no?
Entonces, en ese análisis en el que se encuentra algo, es importante como verificar diferentes puntos. ¿Se acuerdan de algunos de ellos, de lo que hicieron el miércoles? Son 5 fuerzas. Clientes, suministro, proveedores, nuevas entradas o algo así. Ajá. Y no me acuerdo de la otra. Los servicios sustitutos, algo así. Ok, Ajá, a ver. sustitutos. Sí. Ok, a ver, vamos para allá. Diana, ¿me puedes explicar el 1, que es nuevos entrantes? Bueno, nuevos entrantes, bueno, lo entendí como que eran nuevos entrantes al mercado. Por ejemplo, en la tarea que nos dejó, bueno, yo lo hice como referente al negocio de mis papás. Y bueno, tenemos un negocio de renta de sillas y mesas. Entonces, nuestros nuevos entrantes en el mercado podrían ser como pues las nuevas compañías de alquileres o no sé, algún tipo de servicio de salón de fiesta que tenga como todo incluido y cosas así. Entonces, bueno, yo lo concebí así. No sé si... Es correcto. Es correcto. ¿Sale? Son nuevos competidores que entran a ese mercado en el que estás o al que quieres entrar a competir. ¿Sale? Siguiente. Iris, ¿me puedes decir el... Maestra, creo que se le cortó. ¿Me puedes decir el 2, proveedores, por favor? Vale. En el video que les puse habla de lo que son proveedores y clientes conmigo en medio como una vértebra, ¿sí? O sea, hay diferentes maneras de representar de Porter, pero habla como una vértebra en el cual arriba se encuentran los proveedores. Yo me quedo en medio porque a mí me proveen de cosas y en la parte de abajo se quedan mis clientes, ¿sale? ¿De qué me ayuda a verlo así? Porque a ver, espérame tantito, déjenme ver si encuentro una manera. Necesito un pizarrón. Vale, yo tengo en la parte de hasta arriba mis proveedores. Lo voy a hacer más grande para que lo vean bien. Mis proveedores. De aquí me encuentro yo, quien está haciendo el análisis. Y por último, se encuentran los clientes. Ok. ¿Por qué es importante verlo así? Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Vale, porque los proveedores tienen todo esto que acaba de comentar su compañera de que sí, pues, o sea, tienen el poder de negociación respecto a los precios, respecto a, por ejemplo, decidir si te quieren vender o no y cuánto te quieren vender, ¿no? Que es muy importante cuando ustedes decidan considerar un negocio, tener considerado más de un proveedor. Si su negocio depende de un solo proveedor y ese proveedor les queda mal, les sube el precio, no les entrega las cosas, ya valió su negocio, ¿sale? Entonces, considerar a proveedores que puedan ser sustituibles, porque si no les das todavía mucho más poder sobre tu negocio, ¿sale? Adicional, ¿por qué lo ve él como una vértebra? Porque
o al menos la persona que les puse en el video, ¿por qué este proveedor puede decidir bajar a hacer lo que tú haces? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría? No sé, les pongo un ejemplo. Hay un negocio que vende cosas para cosmética natural que se llama Biolay. Y Biolay era meramente proveedor, o sea, solo compraba aceite orgánico y te lo vendía de coco y compraba no sé qué, y, o sea, te vendía puros insumos, solo insumos, solo insumos. Y en cierto momento yo creo que por su cabeza cruzó, bueno, ¿y por qué si tengo los puntos de venta, tengo los materiales, por qué no hago yo las cosas? Y entonces de pronto, de hace poquito, hace, no sé, sus anaqueles, pero ya son productos finales, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tú le dices a un cliente, oye, pues cómprame tal cosa, y él va a Violay y ve el producto final, ¿no? O sea, entonces, ese proveedor lo que hace es básicamente bajar en la línea, en esta columna, y convertirse en un competidor, ¿sale? Entonces, entre más tú le des poder de proveedor, tenga más poder sobre tu propio negocio, sea más especializado, no sea fácil suplirlo, más poder va a tener para poder hacer, en vez de ser tu cliente o tu aliado, más bien ser tu aliado, se convertiría en un competidor, ¿vale? Siguiente, ¿qué pasaría también si yo, por ejemplo, el cliente decide subir? ¿Cuándo llegan a pasar esas cosas? Cuando, por ejemplo, seguramente les ha pasado que van a un lugar y si ese lugar vende algo muy común, muy corriente, muy fácil de lograr y adicional no te da ningún extra, es fácil que tú incluso por tu cabeza decir, pues mejor lo hago yo, ¿vale? Y como cliente. Entonces, por eso tienes que tratar de pensar en la forma en la que desarrollas tus negocios, no solo desde el producto y del servicio. De hecho, mucho de la nueva tendencia de negocios ya no tiene que ver con ver solo el producto, el servicio, los costos y esas cosas, tiene que ver con la experiencia del usuario. Si tú no le das un extra al usuario, si tú no le das un valor agregado, y recuerden muy bien ese tipo de palabras, valor agregado es aquello adicional que el cliente obtiene al comprarte a ti. Ese valor agregado es a veces la decisión entre si continúo comprándote o no continúo comprándote o mejor, no sé, lo hago en mi casa. Entonces, por ejemplo, si a ti te venden una crepa toda hecha en una cazuela ahí, o sea, no sé, vas con un lugar, haces una cazuela, queda toda gruesa, no estaba chido servido, lo que sea, y aparte no tienen buena música, y luego dices, mejor me voy a mi casa y hago la crepa en mi casa, ¿no? O sea, y entonces vas a Pinterest y ves cómo se hace, ¿no? O vas a YouTube y ves cómo se hace. Y cada vez es más complicado porque YouTube cada vez se ha vuelto más... YouTube tuvo un gran boom, después como que bajó, pero ahorita está volviendo a subir, está volviendo a ofrecer cosas muy interesantes y ya ahorita hay muchas cosas que ya las puedes obtener ahí. O sea, por ejemplo, no sé, yo ahorita doy una clase donde les enseño Illustrator Photoshop a los chicos de arquitectura y muchas veces digo, pues, o sea, ¿cuál es la diferencia de que tomen la clase conmigo a que se metan a YouTube y vean un video tutorial de cómo hacer una planta arquitectónica? Entonces, tiene que haber un valor adicional en aquello que haces porque si no, no hay gran diferencia con eso, ¿no? O sea, ya ahorita cada vez es más sencillo meterte a YouTube y encontrar todo o aprender a hacer todo, ¿no? Entonces, es bien importante como saber qué es lo que está sucediendo para saber cómo lo genera, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace Porter es decir que este proveedor puede estresar a tu negocio dependiendo qué tanto poder tenga sobre ti y que adicional puede bajar. Y que el cliente, por ejemplo, también pone poder sobre tu negocio, es la capacidad que tienen los clientes para poner a la empresa bajo presión. Y también pueden subir, ¿no? Y entonces podrías tener, si tú tienes un negocio bastante sencillo, sin ningún tipo de valor agregado, sin ningún tipo de cosa adicional, en el cual los que eran tus proveedores se convierten en tus competidores y los que eran tus clientes se convierten en tus competidores, ¿vale? Entonces, ojo ahí con esas cosas. Pues si no tengo más comentarios, ya se me olvidó. Ok, sí, también que... Maestra, dime.
Es que no sé si soy yo, pero la escucho como con mucho ruido de fondo. Yo también. Ya no lo escucho. No, ¿cómo que ya no me escuchas? Ya se escucha bien. ¿Ah? Ya. Ok, vale. Yo creo que como que se despegó tantito esto. Ok, entonces, a ver, clientes, experiencia de usuario. Ujú. Sí, creo que sí. Ok, vale. Me voy al que sigue. Siguiente, voy a regresar a la presentación. Entonces, yo analizo un mercado en el cual quiero trabajar o quiero ingresar o en el cual ya estoy trabajando desde los nuevos entrantes, ¿sale? Porque los nuevos entrantes son aquellos que van a entrar a competir conmigo. Desde mis proveedores, por esto que les comento, y desde mis clientes también por esto mismo que les comento, ¿sale? El cuarto es productos sustitutos. Eso tiene que ver con lo que ya vimos, ¿no? Entonces, qué tan sustituible soy? Ustedes pueden tener un sustituto, ya se los había comentado, pero si no hay, creo que ya se los había comentado, específicamente que existen sustitutos directos y sustitutos indirectos. Los sustitutos directos son aquellos que inmediatamente te pueden suplir. O sea, por ejemplo, no sé, nosotros aquí en la Escuela de Artes y Oficios, pues nuestro competidor directo es la Escuela de Artes y Oficios de Hércules, ¿no? O sea, es un sustituto directo, ¿no? Pero a lo mejor un sustituto indirecto, tal y como les comento, puede ser YouTube, ¿no? O sea, yo a lo mejor si quiero aprender a hacer, no sé, algo, seguramente me puedo meter a YouTube y voy a encontrar videos. No es una capacitación adecuada, ni completa, ni estructurada, pero finalmente no deja de ser un sustituto, ¿sale? Si yo, por ejemplo, pienso en un bar tiene sustituto al bar A, el bar B, pero también seguramente me puede sustituir las salitas o me puede sustituir el cine o me puede sustituir, o sea, no sé, ¿vale? Micheladas, yo que no sé, o sea, piensen como en un negocio y seguramente habrá, y a lo mejor la cafetería puede ser directamente sustituible por una cafetería, pero también a lo mejor es sustituible por las nieves en el parque o es sustituible por... entonces, es muy importante que conozcan los mercados con los que ustedes trabajan para saber cuáles son sus sustitutos, ¿no? O sea, por ejemplo, existen marcas que son específicamente, y bueno, que a lo mejor acá me entienden más las chicas que los chicos, y a lo mejor más algunos chicos que otras chicas, pero, por ejemplo, ciertas marcas, tú ves a cierto tipo de personas entrando a esas marcas. O sea, no es como que va uno de compras y les puedo asegurar que no vamos a las mismas tiendas unas personas que otras, ¿no? Si yo voy, por ejemplo, no es lo mismo la persona que compra en Zara que la persona que compra en Massimo Dutti, que la persona que compra en Cuidado con el Perro, que la persona que compra en Liverpool, ¿no? Y son mercados totalmente distintos. Y entonces es importante porque a lo mejor para Liverpool alguien puede ser un sustituto directo o no ser un sustituto directo, aunque sea una tienda de ropa, ¿sale? Dependiendo de qué mercados maneje. Y de eso son las decisiones con las cuales se comunica. Adicional, que a lo mejor aquí les puedo meter como esta cosa de a lo mejor extra de marketing, pero por ejemplo, marketing, una de las cosas que importa son las 4 Ps. No es necesariamente tiene que ver con la clase, pero es importante conocerlo, sobre todo si quieren ustedes emprender un negocio propio. Las 4 Ps son precio, promoción, plaza, y se me está olvidando el otro, pero ahorita seguramente me acuerdo. Precio es el precio que cuesta el producto, ¿no? Con el cual yo compito. Plaza es el lugar en el que vendo. Y cada vez es más complejo porque las primeras personas que teorizaron sobre mercadotecnia pensaban en plaza desde punto de venta físico, ¿no? Y de pronto las plazas ya eran también páginas web. Y de pronto las plazas, por ejemplo, la promoción, por ejemplo, eran redes sociales. Pero ahorita ya redes sociales ya no solo son promoción, ya también es plaza. O sea, ya también existe la tienda de Facebook, ¿no? Y cada vez se vuelve cada vez más y más y más complejo, ¿no? Entonces eso es muy importante como tenerlo claro para saber, a ver, porque ya se me olvidó la otra, ¿ah? La otra P.
producto. Producto, sí. Ok, con razón. Entonces, producto es aquello que vendo, precio al precio al que lo vendo, promoción y plaza es donde lo vendo, ¿sale? Y eso va a determinar mucho de lo que hago. Por ejemplo, si ustedes prestan atención, y espero que a partir de esta clase se vuelvan más observadores con las cosas, si ustedes prestan atención, no es tampoco las mismas personas las que compran en La Mega, que las que compran en Aurrera, que las que compran en Chedraui, que las que compran en la, ¿sale? Y pueden estar incluso a veces comprando el mismo producto, no siempre es diferencia de producto, a veces es el mismo producto, pero a veces lo dan más caro en una tienda que la otra. Y muy poca gente presta atención. Por eso era parte de lo que yo les decía que era la diferencia entre los ingresos y realmente el poder de gasto. Porque yo, por ejemplo, puedo a lo mejor ganar más, pero muy probablemente ganar más me haga querer vivir en una zona mejor. Y al vivir yo en una zona mejor, todos los productos, las cosas y los servicios de alrededor son más caros. O sea, desde los impuestos son más caros. No es lo mismo pagar el predial en una zona que pagar el predial en otra. No son iguales los que se gasta en predial. No es igual tampoco el valor de la electricidad en una zona que la otra. No es lo mismo el precio, por ejemplo, incluso a lo mejor hasta el Oxxo, ni siquiera el Oxxo mantiene los mismos precios en un lugar que otros. Y tampoco va a ser lo mismo lo que los supers que van a ver alrededor de la zona habitacional que en otra zona habitacional. Y por tanto los costos de ese súper. Y entonces, aunque yo pueda tener un ingreso más alto, si no es demasiado el cambio, es muy probable que tenga el mismo poder de gasto al final del mes que viviendo en la otra zona, ¿sale? Entonces, aquí para saber, pues, entonces sustitutos no solo tiene que ver con sustitutos directos, tiene que ver con mercados muy específicos y con cuestiones muy específicas a considerar. Y por último, que es el 5, es la rivalidad de la industria. Rivalidad de la industria. ¿A qué se refería? Pues, ¿qué tantos competidores tenías, no? Si es ¿cómo decirte? O sea, si te ofrecen ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Déjeme acuerdo, maestra, perdón. ¿Qué más? Tenía que ver con el posicionamiento de de los rivales, o sea, qué tanto les compraban a ellos y qué tantos, la calidad de sus costos y productos, algo así. Podríamos verlo como con Coca-Cola, ¿no, maestra? Y Pepsi, o sea, lo de las promociones, los anuncios, los costos, o sea, esa es una rivalidad, pues, que ha sido desde hace mucho tiempo y pues ahorita que se metió también, que es lo de, no me acuerdo como la Red Cola, o no me acuerdo cuáles son los otros, pero no son competencia tan fuerte como la que ha habido entre esas dos industrias. Sí, de hecho, justo uno de los mejores ejemplos casi siempre para mí, para hablar de rivalidad de la industria, casi siempre es la industria del refresco o la industria de los coches, ¿eh? O sea, en los coches ya teníamos muchísimos años en los cuales no veíamos una marca nueva. O sea, por ejemplo, de pronto Hyundai, de pronto Toyota empezaron a tener más fuerza en América, ¿no? Pero no son empresas nuevas, son empresas que tienen muchísimo tiempo en sus países de orígenes. Pero realmente empresas nuevas o marcas nuevas de coche no han cambiado con los años. ¿Por qué? Porque es una industria que es de muy alta rivalidad. ¿Qué quiere decir? Que es muy difícil entrar en términos de que ya está como muy cerrado el negocio, ¿no? Las marcas son muy fuertes, la competencia que tienen entre ellos es feroz, es casi como adivinar a qué jaula de lobos te metes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieres tú meterte al de los refrescos, está muy cañón porque la rivalidad en la industria, como lo comenta su compañero, entre Coca-Cola y Pepsi es inmensa, ¿no? Es intensa y es muy difícil considerar que vas a poder competir como a ese nivel y más cuando ya está un panorama tan violento, ¿no? Dentro de esa industria, ¿sale? Maestra. Dime. Pero, por ejemplo, ahí no podría influir también el hecho de quién lo ofrezca. O sea, vamos, no sé. Ya sabemos que en la industria de tequilas, pues obviamente está pues José Cuervo, Centenario, etcétera, ¿no? Don Julio. Pero, por ejemplo, entra algo que sabemos que no es un tequila, pero es de un influencer, pues obviamente también entra a competir. O sea, claro, el hecho de que tenga la cara de una persona que es muy famosa, pues como que también
pues influyen, ¿no? Sí, claro, o sea, mira, justamente era parte de lo que iba yo a mencionar ahorita, ¿no? Entró Tesla al mercado de los coches y lo hizo, o sea, y lo ha hecho y lo va a seguir haciendo y lo va a seguir haciendo bien. Eso tiene que ver porque tienes que entrar o con muchísima inversión como inicial fuerte al inicio, o tienes que entrar con una propuesta de valor totalmente radical que te permita ser un diferenciador, un gran diferenciador. Entonces Tesla lo que hizo fue literal entrar con una propuesta de valor totalmente distinta a lo que existía y por tanto lo pudo lograr. En el caso en el que tú dices, por ejemplo, María José, eso tiene que ver mucho con marketing, ¿no? O sea, los influencers han tomado un papel que tenía la televisión o la radio en su momento, es decir, un espacio de difusión de las cosas. No por nada las marcas le pagan a un influencer para que esas cosas funcionen, ¿no? A veces pueden salir muy bien, a veces pueden salir muy mal. Por ejemplo, bueno, o sea, no sé qué tanto ustedes están al tanto de eso, pero por ejemplo, existe una chica que se llama Sareli, que es de Monterrey, y le fue muy mal con el vino, ¿no? Porque aunque tenía su imagen, creo que como a los 2 días tuvo sold out, o sea, se le vendió todo por completo a los 2 días, o a la hora de mandar los paquetes, pues llegaron las botellas rotas, mal etiquetadas, o sea, como muy mal la planeación, ¿no? Como ya del producto. Entonces, hay que saber que sí, que los influencers tienen una gran, más bien tienen una gran, un gran peso cuando hablamos de rivalidad, cuando hablamos de propuesta de valor, cuando hablamos de un diferenciador, cuando hablamos de comunicación, pero también hay que saber que no pueden suplir al producto, ¿sí me explico? O sea, es una forma de comunicación como lo fue la tele en su momento, ¿no? O sea, un producto que tenía conexiones muy cercanas a Televisa, seguramente le iba a ir bien, ¿no? Porque se iba a estar mencionando todo el tiempo en Televisa. Seguramente en su momento fue con el radio, ¿no? Aquel que podía pagar mayor cantidad de anuncios en el radio, pues le iba bien. Y los influencers tienen el mismo potencial, ¿no? Pero no pueden suplir un producto. O sea, de verdad no pueden suplir un producto. Si no se piensa en que el producto tiene un factor de diferenciador, si no hay un extra más, si la línea de producción está mal, si las entregas no se consideran bien, etcétera, etcétera, no importa tanto como su valor de comunicación como le importa el producto. ¿Sí me explico? Porque, por ejemplo, en el caso que les estoy poniendo de Sareli específicamente, pues ya no continuó con el negocio. O sea, fue tan fiasco que mejor así como que ya nada pasa. O sea, dejémoslo por la paz. No volvió a mencionar los vinos y se dedicó ahorita a vender bolsas, ¿no? Y con las bolsas le ha ido bien. ¿Por qué? Porque ahorita tiene una propuesta de valor en la cual la bolsa no está hecha de piel, es carísima, es ridículamente cara. Para mí no tiene como no hay lógica entre el diseño y la funcionalidad con el precio, pero está trabajado con piel vegana y entonces tiene una propuesta de valor asociada pues a que no es piel animal, ¿no? Entonces, creo que habría que considerar ahí que sí, la rivalidad de la industria puede tener valor, la comunicación y el marketing, pero que el producto es básicamente como la raíz de todo, ¿no? Es lo que sucede también con Tesla, más o menos, ¿no, maestra? Tesla, porque usted lo que comentaba es acerca del diferenciador. El diferenciador, pues es que son autos prácticamente inteligentes, pero de hecho creo que tiene muchos comentarios en contra de que los materiales usados están muy mal hechos. Y están mal ensamblados. Así es. ¿No vio el fiasco de la Cybertruck? También eso fue sonadísimo. No, eso no lo vi, pero lo que sí te puedo decir es, o sea, he visto los de cómo se ensamblan las piezas de Tesla, o sea, entre los materiales y el mal ensamblaje, sí son cosas a considerar. Creo que también mucho de lo que sucede con Tesla es que también este cuate es un influencer, ¿eh? O sea, también lo podemos considerar dentro de una persona influyente y dentro de lo que cabe, pues su opinión también tiene como cierto peso, ¿no? O sea, que la imagen de él y lo que él implica y todo el mundo lo ve como un genio y demás, ¿no? Pero efectivamente, pues también hay cosas que han salido mal en sus productos y que si no lo mejoran pronto, pues van a causar una gran decepción.
O sea, recuerden que no es lo mismo que alguien no espere nada de ti, que lo hagas bien, a que alguien esté esperando todo de ti y lo hagas mal, ¿no? O sea, es diferente el fiasco. Sí. Okay. Por ejemplo, de un chavo que puso etiquetas de gatitos en un vino que se llamaba Gato. ¿No vio esa noticia? Eso está muy cool. Hay un vino que se llama Gato, no sé si es de Chile o de Argentina, y un chavo se dedicó a etiquetar todas las botellas con memes de gatitos y aumentó las ventas en no sé cuánto. Ok, los memes de gatitos funcionan en todos lados. Y de hecho lo contrataron como de marketing en los vinos. Jefe de marketing, pues sí. Ok. Entonces, justamente, bueno, Porter, pues lo que decía era que trataba de investigar desde estas 5 fuerzas si era rentable crear una empresa o si era rentable entrar en un sector en el que estamos analizando. Cada una de las fuerzas es un factor que influye en la capacidad de obtener beneficios, ¿no? Ahora, intensidad de la competencia actual, que es el 5, que puede ser uno de los más complejos de entender, se puede dividir entre varios puntos. 1, número de competidores y el equilibrio entre ellos. Por ejemplo, una industria que tiene pocos competidores y que tienen dividido el mercado básicamente en una sola persona o en 2 o en 3 nada más, es un sector difícil de entrar por unas razones. Pero meterse a un mercado que tiene miles de competidores, así incontables competidores, ¿no? Y que cualquiera lo puede hacer, también es difícil de entrar, pero por otras razones. En la primera, porque seguramente ya tienen el negocio, por ejemplo, como la industria del refresco. Coca-Cola, yo creo que Coca-Cola le debe de pertenecer cerca del 70% de la industria del refresco en el mundo, ¿no? O sea, y ese 70% del mercado lo conoce muy bien y lo tiene así como muy claro, y por tanto es muy difícil que ingresar a un mercado como esos. Pero también es muy difícil ingresar en un mercado que no está tan especializado, que no hay ningún líder, que no hay ningún tipo de referencia, que todo el mundo hace lo mismo y que es fácil hacerlo, porque entonces quiere decir que va a ser sencillo que cualquier otra persona lo haga, ¿sale? Es decir, va a tener muchos futuros entrantes. Adicional, se debe de analizar el ritmo del crecimiento de la industria. Una industria, dice, existen 4 fases por las que una industria pasa a lo largo de su vida. Si es emergente, si está en crecimiento, si está madura o está en declive. Y a medida que el ritmo de crecimiento aumenta, con ello también la intensidad de la competencia. Es decir, una industria de alto crecimiento, es decir, que todo el mundo ve que le está yendo muy bien, todo el mundo quiere entrar a ella, ¿no? Y una industria madura que tiene mucho tiempo en la madurez y que no ha caído en declive, es difícil entrar porque ya tienen mucho tiempo de especialización en ello, ¿sale? Siguiente, barreras de salida, ahorita lo explico, dejémoslo pendiente. Y diferenciación de productos. A medida que la industria se da un mayor nivel de diferenciación de productos, tales como estrategia de marketing basada en crear una percepción de producto por parte del consumidor que lo diferencie claramente de la competencia, la intensidad de la competencia se reduce. Entonces, es decir, que entre mayor sea el nivel de diferenciación de los productos, la intensidad de la competencia no es tan clara porque está como muy dividida. Si todos son muy similares, va a ser fácil entrar por diferenciación, que esto tiene que ver un poco con el comentario de su compañera, porque finalmente pues estos influencers pueden ser una forma de diferenciación. Siguiente, diversidad de los competidores. Cuando los competidores tienen estrategias diferentes, se intensifica el nivel de competencia, pues es difícil predecir su comportamiento. Entonces, ¿a qué se refiere con diversidad de los competidores, no? Dices, o sea, a ver, si estamos analizando una industria de hamburguesas, todo el mundo hace hamburguesas. No es cierto. O sea, existen compañías, por ejemplo, como nosotros pensamos en Coca-Cola, pero recuerden que Coca-Cola es parte de la familia FEMSA, ¿no? Entonces, no hay que pensar solo como en industrias de refrescos haciendo refrescos, sino que esas empresas pertenecen a corporaciones y esas corporaciones hacen más de una cosa. O sea, son corporaciones que están metidas en muchas cosas. Por ejemplo, la empresa con la que yo estuve trabajando en Holanda, que hacía productos de mochilas y esas cosas, que se llama ISPAC. Esa empresa resulta que era empresa hermana de Kipling, de Náutica, de Jansport, de no sé qué, ¿no?
y uno está pensando que estás comprando una de Jansport en vez de comprar de Náutica, ¿no? Y el mercado de Jansport es muy distinto al mercado de Náutica, ¿no? O sea, el mercado de Náutica es un mercado de mayor alta adquisición que el de Jansport. Pero, ¿qué es lo que hacen? Es que lo que hacen es agarrar los diferentes mercados que existen y posicionarse en cada uno de ellos con marcas diferentes, con un branding diferente y con productos diferentes. Pero están básicamente monopolizando todas las posibilidades de compra de una mochila a través de diferentes propuestas de valor. Entonces, entre más diverso sea la competencia, hay que asegurarnos que con quien estamos compitiendo no tenga posibilidades de, por ejemplo, decir, pues yo soy empresa hermana de tal empresa y entonces voy a hacer alianzas con ella y entonces voy a tener no sé qué, porque entonces quiere decir que te va a llegar a competir ya no solo mochilas contra mochilas, sino que va a ser mochilas con este valor agregado porque hizo una alianza con Náutica o de pronto hizo un valor agregado y le puso, no sé, hasta un yogur ahí pegado con cinta, ¿no? O sea, vamos, que cuando haya más diversidad de cosas va a ser más difícil saber las estrategias que pueden hacer, ¿no? Entre mejor conozcas a tu compañero, tu contrincante o tu rival, y ese rival sea más predecible, es más fácil generar una estrategia. Pero si es impredecible por sus alianzas o por sus empresas hermanas o por el otro tipo de productos que hacen, no sabes por dónde va a atacar sus propias estrategias, ¿sale? Maestra, es como lo que está haciendo Disney, o sea, de cualquier empresa que ve como competidora, pues totalmente tiene los ingresos para comprarla y pues ya no es competencia y es parte de la misma. Lo que está haciendo Disney es literal volverse una malvada corporación, dirá Mickey Mouse. Está bien cañón lo que está haciendo Disney. O sea, de verdad está acabando con casi todas las posibilidades de ver industria del cine desde otra perspectiva. O sea, vamos a terminar viendo todas las películas con la misma perspectiva, sin importar si sean para niños, para adultos o para lo que sea. O sea, y sin importar si son de superhéroes o son de Star Wars o son de vamos a estar viendo la misma perspectiva y la misma visión que tiene una corporación, ¿no? O sea, está muy, muy cañón porque aparte la industria del cine tiene mucha alta inferencia en las personas. O sea, cada vez que se quiera hacer una campaña de algún tipo, sucede a través de lo que las personas ven. Entonces, por ejemplo, ahorita está una gran tendencia hacia superhéroes con otro tipo de piel y otros ojos de color, o sea, que no sean güeritos y de ojos azules, ¿no? Y que tampoco sean hombres. Entonces, de pronto es como, no quiere decir que lo que ahorita están haciendo está mal, pero también es una sola visión. O sea, lo que están haciendo está muy bien, pero es una sola visión. Entonces, y sí, están acabando con todos los competidores y con todas las posibilidades que existen, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que también surgen otro tipo de cosas, como por ejemplo lo que hace Netflix. Netflix lo que ha hecho de apostar por pequeños productores de cine en países raros es interesante, porque de pronto te encuentras viendo una película, por ejemplo, como una serie como la de Dark, ¿no? Que era una producción alemana, con una forma una visión muy alemana de las cosas, y de pronto pues funciona, ¿no? Porque ya estás teniendo acceso a otras cosas que también de algún momento solo veíamos lo que era Hollywood, ¿no? Pero de pronto ya podemos ver otras visiones de la vida, ¿no? Una versión de Bollywood, una versión de, no sé, de la industria ahorita la que está muy fuerte es Corea, muy fuerte en producción. La producción coreana está súper fuerte ahorita, en este momento. De hecho, Corea, por ejemplo, es un gran ejemplo de cómo se puede hacer branding como país. Es que yo sé que nos parece una tontería, pero Corea se metió en la cabeza de todo mundo a través del K-pop. O sea, no lo hizo de ellos o por ejemplo, Japón en su momento se metió en la cabeza de todos los demás países a través de la industria automotriz. O sea, a través de lo que podían hacer ellos como país en producción. Corea lo hizo a través de los doramas y a través del K-pop, ¿no? Y se vendió como país. O sea, de verdad es una forma de mercadotecnia de ellos. Y se han abierto un montón de puertas. Y ahorita todo el mundo se sabe, bueno, no todo el mundo, pero un 80% de la población joven se sabe por lo menos decir hola y gracias y alguna otra palabra en coreano. Y eso está muy, muy cañón, ¿eh? O sea, yo nunca me imaginé en esta vida, o sea, poder ver, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero este cuate que entrevista en los
desde su escritorio a un montón de gente en Estados Unidos. Saturday Night ¿Jimmy Live. Kimmel? Ajá. ¿O es Jimmy Fallon? Jimmy Fallon, creo. O sea, nunca me imaginé que un grupo coreano, o sea, de K-pop, fuera a ser entrevistado por ese cuate, ¿no? O sea, entonces, así, ya apareció BTS, ya apareció en la lista Billboards, o sea apareció en McDonald's. Apareció en McDonald's, hicieron un producto para ellos. Entonces, sí es importante como prestar atención a esas cosas, ¿eh? Pero, por ejemplo, maestra, esto ya creo que está un poquito fuera del tema, pero también por esto no ha desaparecido Netflix, ¿no? Y realmente Disney no ha logrado acaparar como que todos los servicios de streaming. Porque, por ejemplo, siento que Netflix no es como que, ¿cómo decirlo? Netflix no publica cosas que son a lo mejor moralmente correctas o políticamente correctas. Por lo menos no políticamente correctas. Éticos, creo que algunas cosas son éticas, ¿no? O sea, yo tampoco me imaginé que algo como Netflix, que empezó poniendo series muy tradicionales, de pronto pudieras ver una película como Las Tres Muertes de Marisela o sea, como ese tipo de cosas que son estandartes políticos, que son deudas sociales, que son temas difíciles de abordar. Yo nunca me imaginé que los pudieras ver en una plataforma en casa, ¿no? Yo la de La Voz de Todas, la de Soy la Voz de Todas ellas, esa también está fuerte. Bueno, y esa hay muchas, o sea, hay muchas series que hablan de temas muy complejos. Perdón, Vanessa. Nada, le estaba dando la razón a David, que también estaban bastante buenas. Sí, o sea, realmente sí son temas complejos y creo que eso es lo que Disney no va a poder abordar. O sea, pensemos que, recuerdan que yo les decía que bueno, es que creo que todavía no lo hemos visto, pero, o sea, existe una misión y una visión de una empresa. Y la misión es aquello para lo que nace a ser, ¿no? Y la visión es aquello a lo que aspira a ser. Disney, por más productoras que consuma, o sea, que diga, voy a agarrar a Star Wars y voy a agarrar a Marvel y voy a agarrar a Fox y voy a agarrar a no deja de tener una misión principal que es un público infantil familiar y va a seguir produciendo con ese tenor porque esa es su naturaleza. Entonces no va a ser posible ver en Disney no va a ser posible ver en Disney una serie que hable sobre violencia doméstica y o sea, no va con su público. Entonces, recuerden que siempre hay públicos que se tienen que atender, o sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que ponía una maestra en Merca justamente, y que decía Gloria Trevi, ¿no? O sea, Gloria Trevi es uno de los personajes en México de la farándula que fueron más criticados y que estuvieron más en el ojo del huracán por su red de trata de mujeres, ¿no? Pero finalmente, de pronto nos olvidamos de ella porque se fue hacia un público, o sea, también que estaba muy necesitado de atención, que eran pues la comunidad LGBTI. Y entonces era una comunidad que necesitaba visibilización y ella agarró ese hueco para introducirse en ese hueco y se volvió su reina, o sea, entonces, y a partir de ahí al resto del público, pues ya fue tan mediática que nos olvidamos de que eso existió con ella, ¿no? Entonces, si lo pensamos brutalmente desde los negocios, eso fue lo que ella hizo. O sea, si yo, por ejemplo, pienso en Jennifer López, o sea, y en lo que viste Jennifer López y en lo que hace Jennifer López y el tipo de música que hace, y de pronto ves su marca de ropa en Coppel. O sea, la gente que escucha a Jennifer López no es el público que va a Coppel. Pero Jennifer López fue muy inteligente porque lo metió en un lugar que iba a llegar a mucha gente y metió su línea de ropa ahí. Entonces, todas las personas que deciden hacer este tipo de cosas deben de saber, a veces pueden gustarles un mercado, pero a lo mejor hay mercados que tienen mayor, o sea, que son más fértiles o que tienen mayores posibilidades de crecimiento, ¿no? Disney, no sé cómo vayan a tirar las cosas. A mí, la verdad, no me gusta pensar que de pronto ya todo Hollywood va a ser Disney. O sea, ojalá que sigan existiendo pequeñas productoras, ojalá que esto incluso sea la posibilidad de que productoras alternativas o independientes puedan surgir y seguir adelante. Y creo que eso podría ser bueno.
Pero sí, básicamente lo que hace Disney es agarrar una gran diversidad de cosas para presentarse hasta diferentes mercados. Solo recordemos mucho esto que les digo, que tiene una misión y esa naturaleza no va a cambiar. Entonces, va a haber ciertos mercados a los que no va a poder llegar aunque quiera, porque perdería sentido ellos como empresa. Ok, ahora, una cosa es yo analizar si estoy dentro de ese mercado o analizar si quiero entrar a ese mercado. Pero para entrar y para salir existen una cosa que se llama barreras de entrada y de salida, ¿sale? El concepto de barreras de entrada fue desarrollado también por Porter como una de las 5 fuerzas de competencia básicas dentro de su estudio de las estrategias de mercado y de posicionamiento. Con este tipo de barreras trataba de analizar las distintas dificultades que podía encontrarse una empresa que tuviera la intención de entrar a competir en un mercado concreto, o al salir del mismo en el caso de las barreras de salida, ¿no? De entrada, las barreras que nosotros tenemos son económicas y entonces, dice, son inversión necesaria para operar la parte de inversión dedicada al desarrollo y a la innovación tecnológica, es decir, barreras principalmente pues del inicio que se necesita para operar, sobre todo cuando hablamos de gran tecnología, ¿no? Entonces, entre más especializada sea la industria, pues la barrera económica es más alta. O sea, no es lo mismo poner un negocio de tacos que poner una compañía que produce computadoras y celulares, ¿no? Siguiente, diferenciación de producto. Ocurre cuando las empresas ya establecidas tienen prestigio de marca o una cartera de clientes establecida, obligando a los nuevos competidores a realizar grandes inversiones, como comentábamos en las barreras económicas, ¿no? Entonces, diferenciación de producto también es una barrera de entrada. Importantes necesidades de capital. En el caso de que se quieran grandes inversiones para empezar a competir desde el primer momento, realizar inversiones en investigación y desarrollo, cubrir grandes pérdidas iniciales. Básicamente estas dos son las mismas, solo tienen dos diferentes como puntos de vista, ¿no? La primera es la barrera económica, que es aquella con la que tú vas a dedicar como al desarrollo, es decir, que te exige esa industria, y la importante necesidades de capital no necesariamente tiene que ver con la especialidad de la industria, sino que más bien a lo mejor tú necesitas cubrir los primeros años de pérdida, ¿no? O necesitas gran dinero al inicio para generar mercadotecnia o para comprar un influencer o ese tipo de cosas, ¿no? Siguiente, barreras de carácter legal. Se pueden destacar los permisos administrativos más comunes y otros necesarios para entrar a ciertos mercados o la adquisición de patentes y permisos relacionados con la propiedad intelectual para evitar prácticas irregulares en términos de competencia. Estas de barreras de carácter legal tienen que ver con qué tan difícil es en términos legales hacer algo. Por ejemplo, si ustedes quieren desarrollar, bueno, que no sé si sepan eso, pero por ejemplo, a mí me tocó escuchar una conferencia de uno de los ingenieros biomédicos del Hospital de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México. Este cuate es básicamente como el encargado, el ingeniero clínico de ese hospital. Es un hospital pues de especialidad dedicado completamente a enfermedades respiratorias, y entre una de las cosas que estaba él comentando es que el hospital, comentamos varias cosas en la conferencia, ¿no? Pero una de las que se me hizo muy interesantes fue su hospital lo convirtió en hospital COVID. Y él estaba como muy molesto con eso porque decía, es que en realidad el COVID tiene muchas cosas y entre ellas presenta enfermedades respiratorias, pero no se necesita un hospital de especialidad respiratoria para atender a personas con COVID. O sea, tú necesitas nada más cierto tipo de cierta cantidad de especialistas, otro tipo de doctores y cierto tipo de equipo especializado, pero no un hospital de especialidades. ¿A qué me refiero un poco con lo que explicaba él? Que, por ejemplo, ellos, ¿qué tipo de personas estaban ahí? Personas con fibrosis quística en los pulmones, ¿no? Personas con cáncer en los pulmones, personas con bajo desarrollo de pulmones en el embarazo, etcétera, etcétera. O sea, y ese tipo de personas sí necesitaban todo el tiempo equipo especializado, análisis especializado y personas especializadas. Y se dejaron de atender para convertirse en un hospital COVID, ¿no? Al punto de que muchos de los pacientes que ellos tenían de ya muchísimo tiempo
no los pudieron atender y hasta se enteraron de gente que por no tener la cuestión o la atención necesitada, pues fallecieron, ¿no? Entonces, por salvar a unas personas de COVID, se dejó de atender al mercado que inicialmente hacía ese hospital, ¿no? Entonces, por un lado, mencionó eso, ¿no? Por el otro lado, a él le tocó probar muchos de los respiradores que estaban proponiendo diferentes empresas. Si recordamos, en el 2020, muchas personas empezaron a hablar de que proyecto de respirador que se hizo en el TEC de Monterrey, proyecto de respirador que se hizo en no sé dónde, proyecto de respirador que se hizo en ¿no? Ventilador, respirador, etcétera, ¿no? Entonces, a él le tocó probarlos, o sea, hacer las pruebas para saber si tenía el potencial de lograrse. Y lo que dijo es que ninguno de los que había revisado hicieron uno en la industria automotriz, o sea, como el grupo de automotrices México, creo que eran General Motors y no me acuerdo cuántas otras empresas, no se podía ocupar, ¿no? El del TEC de Monterrey no se podía ocupar, y así, o sea, todos los que le mandaron a probar, uno del UNAM no se puede aprobar, Y lo que él decía era que no se trataba muchas veces nada más de, creo que mucho de lo que mencionaba con los problemas con estos emprendimientos, era que veían a los respiradores o a los ventiladores como simple y sencillamente meter y sacar aire, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaban ingenieros mecánicos de las industrias automotrices diciendo, pues podemos automatizar la entrada y salida de aire, ¿no? Pero sin conocimiento de volúmenes específicos que necesitaba un paciente con respecto a otro, ¿no? O sea, lo que implicaba anatómicamente el meter o ingresar aire, a qué presión, en qué volumen, o sea, en qué tiempos, no nada más meterlo y sacarlo, ¿no? Entonces, si pensamos nosotros en términos de aparatos biomédicos, obviamente la barrera de carácter legal es muy alta, o sea, es muy difícil, va a tardar muchísimo más ingresar a un mercado a desarrollar productos de salud que a lo mejor lo que implica en términos legales realizar mantenimientos del equipo de salud, ¿sí? O sea, simple y sencillamente es como, ¿qué tan alta es esa barrera legal, no? Adicional, por ejemplo, políticas públicas que existan, ¿no? Incluso grandes gigantes como Google o como Facebook no pueden funcionar en China, ¿no? Porque ellos tienen, o sea, Facebook no funciona en China, Google no funciona en China, ¿no? Ellos tienen sus propios desarrollos, lo tienen cerrado y no se puede utilizar ahí. Y son grandes gigantes, pero existe una barrera de carácter legal que no permite que estas empresas occidentales tomen dominio sobre un país que tiene, pues, tendencias comunistas, ¿no? Adicional, por ejemplo, decir, una industria que va a tomar muchísimo auge dentro de muy poquito, de hecho ya está empezando, es los productos derivados de marihuana, ¿no? O sea, cada vez más nosotros empezamos a ver que en Facebook, y no solo pensemos en marihuana recreativa, que eso todavía va a tardar un rato, ¿no? Va a tardar un rato en México por cuestiones de moralidad y porque tampoco queda muy claro qué se aprobó y qué no se aprobó y en qué términos se aprobó. No, dejémoslo de lado. O sea, hablemos simple y sencillamente de la medicina, de la marihuana terapéutica que en un montón de países se aprobó desde hace muchísimo tiempo. Pero de pronto se aprobó en el Senado ciertas cosas y al ratito ya veías en Facebook gente vendiendo aceite esencial de CBD, ¿no? Entonces, quiere decir que todo el tiempo existió esa industria, pero las barreras de legalidad no le permitían ejercer como con libertad, ¿no? Entonces, es importante, eso es un poco a lo que se refiere con las barreras de capital, tiene que ver con dinero, de carácter legal, pues con la legalidad y con la diferenciación de producto, que pues entre más se necesite invertir en diferenciación también va a ser caro, ¿no? Ahora, economías de escala y alcance. Escala y alcance, que de todas maneras se los voy a encargar a ustedes, pero un poco les pongo en adelanto. Cuando yo hablo de escala, hablo de escalabilidad, tiene que ver con qué tanto puedo hacer más grande lo que ya hago, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago un refresco, ¿qué tanto lo puedo escalabilizar a hacer más refrescos? El alcance tiene que ver hasta dónde soy capaz yo de llegar. Entonces, si a la industria a la que tú quieres entrar tiene una gran escala ya de producción y tiene un gran alcance, va a ser difícil, aunque parezca redundante, alcanzar ya a sus competidores que ya tienen mucho tiempo produciendo mucho y llegando a todos los rincones, ¿sí? Existe un refresco aquí en Querétaro, por ejemplo, que se llama Búho, que no sé si lo han visto por ahí, pero Búho ya tiene un buen rato existiendo y son un refresco artesanal hecho aquí en Querétaro, si no me equivoco. No sabe tan chido. ¿No sabe tan chido?
Pues no sé, a mí ya sí lo me probé. gusta. Pero bueno, es un A refresco mí sí muy me caro. gustó. Está rico. Es un refresco muy caro, ¿no? Y es como un gusto adquirido, pero no sabe al típico refresco que nosotros estamos acostumbrados porque muy probablemente no tiene la misma cantidad de jarabe, ¿no? Que tienen los otros. Pero bueno, fuera ya de que nos guste o no nos guste, el refresco búho tiene muchísimo tiempo ya existiendo. Pero antes tú lo encontrás solo en ciertos restaurantes del centro de México, del centro de Querétaro, y de pronto yo ya lo empecé a ver ya en supers, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere con escalabilidad y con el alcance, o sea, hasta dónde vamos a llegar. Hay cosas que van a costar más trabajo en ser alcanzables y hay cosas que cuestan más trabajo la escalabilidad, ¿no? Por ejemplo, una de nuestras maestras aquí, que es la maestra de cerámica, tiene una marca propia de cerámica, produce sus propias cosas y los lleva como a boutiques de diseño de interiores, y de pronto le pegó mucho unos llaveros que hizo, y de pronto dijo, no, pues es que es la primera vez que tuve que contratar a alguien porque yo ya no me daba abasto de terminar estos llaveros, porque los llaveros eran piezas de cerámica, pero iban atadas por un cordón y en la parte de abajo tenían como un nudo de macramé. Entonces están como muy lindos, pero ella decía, yo ya hago las bolitas, pero ya el ensamblaje me cuesta, ¿no? Entonces ya tuvo que más bien tuvo que pagar a alguien para que le hiciera esa parte del ensamblaje. Entonces, hay veces en las que la escalabilidad va a depender de nuestras capacidades y nuestras propias posibilidades, y hay veces en las que va a ser necesario pues ampliar nuestros espacios de trabajo, ampliar la maquinaria o ampliar la cantidad de manos disponibles, ¿sale? Maestra, ¿en esto podría entrar como Victoria cuando lo compró Coca-Cola? ¿Refrescos Victoria? Pues sí, pero no sé a qué te refieres. Bueno, es que Victoria estaba en el mercado. Pero antes nada más estaba en Querétaro, ¿no? O sea, ya está llegando a otros estados. Ah, sí, eso tiene que ver con sí, aumentó su escalabilidad y su alcance. Sí, muy probablemente. Ok. Ay, yo lo primero que pensé cuando dijo Victoria fue la cerveza, maestra. No, les digo que, miren, aparte hace rato alguien que participó fue así de, existe Don Julio, o sea, me mencionó como 5, pero así de memoria, y dije, no, bueno, para esto sí son bien buenos. Ah, caray, una disculpa. y luego después dicen Victoria, y luego dicen que pensaron en la cerveza. No, hombre, no les digo. Yo también, Pau, no te preocupes. Yo muchas veces por eso hago, miren, ¿por qué hace uno ejemplos con estas cosas? No. Por eso hago ejemplos con tacos y hamburguesas, pero ya vi que tengo que hacerlo más con alcohol. No, pero está bien porque así no se nos olvida, maestra, ya tenemos aquí el concepto. Fíjate que hubo una vez que en una de las bienvenidas de biomédica, es que no sé si a ustedes todavía les tocó una bienvenida o ya no les tocó ninguna. Nos han tocado varias. Como 3, 4. Bueno, la última sí. Ah, bueno, ok, porque en una de esas, pues bueno, estaba Patlán con sus aguas locas, y ahí Patlán y yo tuvimos una conversación interesante, porque yo traía mi vaso y a fuerza me quería servir, y yo así de que no, pero ándale, maestra, que no sé qué, y yo, no, o sea, a ver, yo ya hice esto en la prepa, en la universidad, yo ya me respeto, yo ya no tomo estas cosas, yo ya como que ya pasó mi época de perderle respeto al cuerpo, así como ya, o sea, tomemos otra cosa que sea más decente. Pero me acuerdo mucho que utilizó, no me acuerdo qué términos ocupó, pero me dijo, mira maestra, es que esto es competencia y no sé qué, y como no sé qué, o sea, como puros términos de mi materia, pero para que vea que sí aprendí, dije, híjole, es que así me encantaría que lo ocuparan, pero para la vida real y para cosas útiles. Pero bueno, pero la cosa aquí es que ya me di cuenta con qué debo poner ejemplos para que se acuerden. Muy bien. Prometo utilizar más cosas relacionadas al mezcal y esas cosas. Ok, entonces, y bueno, barreras de entrada adicionales, imagen pública y exterior de la compañía. Podemos volver a utilizar a Disney para hablar de esto. Hay industrias en las que jamás se va a poder poner Disney porque tienen que ver con su imagen pública. O sea, Disney siempre va a ser una cosa asociada a niños. Y si se mete en una industria de cine que no la consideren los padres de familia adecuados, olvídate. O sea, adiós parques de Disney, adiós no sé qué, porque entonces se va a empezar a asimilar hacia otro tipo de cosas, ¿sale? Entonces también hay veces que las empresas no entran a ciertas industrias por la imagen pública o el exterior de la compañía.
Siguiente, la eficacia de las barreras depende de los recursos y las capacidades que tengan los nuevos entrantes. Empresas con altas competencias podrán superar con relativa facilidad las barreras, constituyéndose como auténticas amenazas para competidores establecidos anteriormente. De nuevo, ejemplo adecuado para esto, Tesla, ¿sale? Ok. Siguiente. Salida. Barreras de salida. Sé que podrá parecer ridículo decir que existen barreras para que alguien se salga de un negocio, porque podría parecer como rendirse es algo fácil. No es cierto. Existen negocios que no es tan fácil que se vayan, o sea, que cierren la empresa o cierren la corporación, ¿sale? Entonces, así como existen barreras difíciles para entrar, existen barreras para salirse. Uno de ellos puede ser los activos fijos de la empresa. Jimena, ¿me recuerdas qué son activos fijos? No se escucha. ¿Era como los costos fijos, maestra? No. Activos fijos, chicos. ¿Qué son los activos fijos? Sí, podría ser como también en las empresas las maquinarias, ¿no? Las cosas que hacen los productos. ¿Me recuerdan cómo se sabe que algo es un activo fijo? Aparte de que, bueno, sí, las maquinarias, las mesas, pero ¿cómo sabemos que algo va a ser activo fijo y no un insumo? ¿Tiene que ver con el tiempo? Sí, pasaba algo así como nos dijo, creo, un año, ¿no? Ajá, ok, que se ocupe más de un año y aún así siga bien, ¿sale? Ok, entonces, una barrera de salida, por ejemplo, son los activos fijos. O sea, es decir, yo voy a cerrar este negocio porque no funcionó, pero ¿qué voy a hacer con los activos fijos que tenía yo disponibles? Siguiente, compromisos contractuales y licitaciones. ¿Qué pasa si yo ya tengo un compromiso contractual con una empresa? Entonces, aunque yo quiera cerrar en este momento mi industria, si yo la cierro y violo un compromiso contractual que yo tenía, puede que me salga más caro dejar el negocio con la penalización de ese compromiso contractual, ¿sale? O sea, recuerden que todos los compromisos contractuales y las licitaciones tienen penalizaciones. Por eso es que muchas empresas no solo cierran, sino adicional se declaran en bancarrota, porque es la única manera en la que podrían como evitar ese tipo de cosas. Y por eso lo que yo les decía de la importancia de saber si una empresa está dada de alta como persona física con actividades empresariales, porque puede parecer muy sencillo hacer un recibo de honorarios nada más a nombre de mi persona, pero la cosa es que los compromisos contractuales irían a mi persona, no al nombre de una empresa moral. Entonces, una empresa moral se puede ir a la bancarrota y entonces hay un representante legal que se tiene que hacer cargo de cerrar las cosas, pero la falla del compromiso o la violación al contrato está a nombre de una organización, no a nombre de una persona física. Si es a nombre de una persona física, le pueden quitar hasta coche, casa, etcétera, a cambio de pagar esa deuda, ¿sale? Por eso es muy importante que si ustedes deciden hacer un negocio, sepan cuándo vale la pena ya volverse una empresa, o sea, una organización moral y no física, ¿sale? Sobre todo cuando ya crece demasiado, es importante hacerlo. Siguiente, regulaciones laborales. O sea, hay empresas que están reguladas por gobierno que no tan fácil pueden nada más despedir a sus trabajadores. Se tiene, incluso cuando una empresa va a cerrar, tiene que avisar con cierto tiempo de antelación a sus trabajadores para que sus trabajadores tengan las posibilidades de conseguir otro trabajo, ¿sale? Restricciones sociales y gubernamentales. A lo mejor para nosotros no queda tan claro, pero, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad no puede nada más decir, ya voy a cerrar, ¿no? O sea, pues no, es una empresa que se supone que le pertenece al Estado. En otros lugares, por ejemplo, en países que a lo mejor son socialistas, comunistas, existen empresas que son de gobierno, ¿no? Y que tampoco no pertenecen a nadie, una persona física privada, y por tanto no pueden decidir cerrar, ¿sale? Ok, entonces,
Existen barreras de entrada y de salida para ingresar a un negocio y existen las 5 fuerzas de Porter para analizar cómo está esa industria y qué tan fácil va a ser prosperar en ella, ¿ok? Vale, entonces el miércoles les voy a dejar nada más un trabajo que va a ser para cerrar con esto y el viernes de la siguiente semana van a tener clases con el ingeniero Irving Francisco. Les va a dar como tres sesiones más o menos. Quien ya les dio clases, pues ya se lo imaginarán, pero ahora ya no les va a poder platicar tanto porque se va a tener que meter más a las matemáticas. Y quien no, pues sirve que lo conocen. ¿Manda? Y dice que lo van a amar. Es que está acá. Nos vamos a volver a ver, profe. Te extrañamos. No, dice que te extrañan y que te van a volver a ver. Pero que no me extrañen en matemáticas. Sí, que no lo van a extrañar en matemáticas. Eso es cierto, es que no es lo mismo. Pero ok. Entonces, ¿por qué? Porque quiero que él practique sus matemáticas financieras y porque las tiene muy claras y creo que está bien. Entonces, van a hacer 3 sesiones de matemáticas financieras. Les van a enseñar desde lo que es intereses simples y compuestos, algo sobre créditos, valor presente y futuro del dinero, o sea, por qué el dinero pierde valor con el tiempo, cómo se maneja la inflación y ese tipo de cosas es básicamente lo que van a ver en números. Entonces, recomendación, pues por ahí tener una calculadora y Excel disponible para que sea mucho más sencillo porque se va a ver de manera, considerando que ustedes ya llevan matemáticas muy complejas, nos vamos a ir rápido con estos temas, ¿sale? Entonces, así que, o sea, yo sé que están traumados porque ya les hicieron saber que no son tan buenos en matemáticas como ustedes pensaban. Y sé que ocupamos la calculadora para ¿Ocupan la calculadora para todo? Sí, pues sí. Pero bueno, ya llevaron, ¿qué? Matemáticas, ¿qué? Diferencial e integrales y esas cosas, ¿no? Entonces, no debería ser tanto problema. Yo sí veo matemáticas financieras, pero en la prepa. ¿En la prepa? Bueno, pues ya te acordarás. Sí, ya tiene bastante. Bueno, pero esas matemáticas les van a servir para cosas muy sencillas, desde manejar una tarjeta de crédito, pedir un préstamo, sacar un coche, o sea, cosas de la vida real, ¿sale? Entonces, bueno, les encargo unas cosas para el miércoles y se ven el viernes con Irving para que no haya ningún problema, ¿ok? Bueno, chicos, nos vemos entonces. Si es necesario, a lo mejor vamos a tener clases sincrónicas con él, tanto miércoles como viernes, ¿sale? Ok, Sí, maestra, de acuerdo. Vale, maestra, nos vemos. Hasta luego, lindo fin de Bonito semana. fin. Bye. Gracias, maestra, buen día. Saludos al profe Irwin. Así de